Esto es Soma, un videojuego survival horror en primera persona en el que controlamos a Simon. Al principio del juego se nos revela que Simon sufrió un accidente automovilístico que le dejó un daño cerebral permanente. Para intentar curarse, accede a realizar un tratamiento experimental en el que su cerebro es escaneado por una máquina. De repente, Simon se encuentra en un lugar desconocido, donde no hay rastro alguno de vida humana. Sin embargo, en este lugar aparentemente abandonado, podemos encontrar esto. What the hell happened to you? Are you human? Shit, did my body give it away? I try hard to stay a mystery. Yeah, I'm human. Are you? My name is Simon. Do you know anything about this place? Oh, you knew. That makes us slightly less weird. En algún momento del juego, se nos revela que la humanidad se extinguió a causa de un cometa que impactó con la Tierra, y que los humanos que estaban en el submarino Patos 2 fueron los únicos sobrevivientes. En esta nave podemos encontrarnos con cosas muy extrañas y criaturas abominables, pero además nos cuentan algo crucial. Nuestro protagonista, Simon, ya no es humano. Shit, where should I? Oh, fuck! What the hell? How is this possible? This isn't... Si bien el punto más fuerte de este juego es su historia y sus diferentes revelaciones, la sensación de incomodidad y paranoia se debe a su ambientación. Esta misma potencia mucho el terror que uno puede llegar a sentir cuando está jugando, y esto, sumado a la historia, crean la fórmula perfecta para un juego que al terminarlo no te lo puedes sacar de la cabeza. Pero este tipo de terror no es exclusivo de Soma. Hay muchos más juegos que tienen como objetivo jugar con la cabeza del jugador, con lo que piensa y siente mientras juega, y las diferentes sensaciones en la mente del protagonista. En este video vamos a observar algunos ejemplos, y le daremos respuesta a la pregunta de ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando jugamos a juegos de terror psicológico? In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. En Silent Hill 2 controlamos a James Sunderland, un hombre que llega al pueblo de Silent Hill por voluntad propia, gracias a una supuesta carta de su esposa, Mary. En la carta su esposa le dice que le está esperando en su lugar especial. Sin embargo, lo raro del asunto es que Mary lleva muerta ya 3 años. Ella falleció debido a una enfermedad, la cual deterioró tanto su salud al punto de que durante sus últimos momentos de vida estuvo postrada en cama. Y así empieza Silent Hill 2, con un protagonista tan confundido como el jugador, entrando al pueblo con el objetivo de resolver los misterios tanto de la misteriosa carta como de los oscuros secretos que alberga el pueblo. Apenas entramos nos damos cuenta de que este no es un pueblo normal, y no pasa mucho tiempo hasta que somos atacados por el primer enemigo del juego. Aún así, el camino que ocurre hasta llegar a este punto es ciertamente de un aire misterioso, casi ominoso, en donde exploramos un pueblo vacío, sin tener muy en claro de dónde empezar a buscar. Es bastante normal que durante estos primeros minutos uno pueda perderse, porque justamente el pueblo de Silent Hill parece estar hecho para eso, pero si insistimos y continuamos explorando, tarde o temprano llegaremos hasta donde tenemos que llegar. La característica principal de este extraño pueblo es ciertamente la niebla, una espesa niebla que no nos deja ver mucho más allá de un par de metros de distancia, un recurso que en los juegos originales estaba hecho para mejorar el rendimiento de la consola, pero que en la actualidad es el sello y firma de este pueblo, lo que lo diferencia de otros ambientes similares. Al obtener nuestra primera arma y enfrentarnos a nuestro primer enemigo, obtenemos también una pequeña radio. Este dispositivo emite una pequeña estática al estar cerca de algún monstruo y su función principal se basa en alertarnos en caso de estar cerca del peligro. Esta herramienta termina causando situaciones de ansiedad en donde sabemos que estamos en peligro, pero a veces no podemos ver este peligro ni de dónde viene. Silent Hill es un pueblo aparentemente maldito, que da vida a las peores abominaciones que la mente humana podría imaginar. Estos enemigos dependen de cada protagonista y cada uno de ellos tiene un significado oculto.
No es mi idea profundizar de forma absoluta en el juego, porque si no el video va a terminar durando 2 horas, pero sí me gustaría destacar algunos aspectos del juego que lo vuelven, en mi opinión, uno de los mejores juegos de terror psicológico de la actualidad. Uno de esos aspectos es algo que está presente en todo el juego, que es el protagonista. James es un personaje normal, una persona que tranquilamente podríamos ser vos o yo, más allá de algunas situaciones en donde se lo puede ver un poco antipático, o tal vez demasiado tranquilo para los horrores que está presenciando, sigue aparentando ser un adulto normal. No es hasta la revelación final del juego que nos damos cuenta de que realmente nada es lo que parece. Desde mi punto de vista creo que es algo que ninguna persona que haya jugado sin spoilearse se esperaba. Es cuando se nos revela esto que nos empiezan a cerrar algunas cosas que antes veíamos y realmente no teníamos mucha idea de su significado. Esos susurros espontáneos que escuchamos durante ciertas partes del juego, los diferentes enemigos y lo que representan dentro de la mente del protagonista. Para aquel que esté un poco perdido, se los digo. Durante la etapa final del juego, se revela que James asesinó a sangre fría a su esposa ahogándola con una almohada mientras dormía. Un asesinato que llena tanto de culpa a James que lo lleva a buscar su redención en el pueblo de Silent Hill. Una redención que él mismo cree que no se merece, ya que a pesar de que desde ciertos puntos de vista se podría considerar como una muerte piadosa, esto no es así para la mente de James, una mente perturbada por el desgaste mental de haber tenido que cuidar a su esposa enferma durante tanto tiempo, tanto que la única solución viable que logró ver, esa luz al final del camino, fue el asesinato de una de las personas más importantes de su vida. Silent Hill hace un trabajo excelente a la hora de descargar los traumas y la mente de los personajes de la saga, no solamente de los protagonistas, puesto que también, inclusive los otros personajes que nos podemos encontrar en el pueblo, tienen su propia historia personal detrás, con sus debidas consecuencias y conclusiones. Pero ninguna de estas historias se cuenta de forma explícita, es el jugador el que se encarga de razonar y pensar hasta que se llega a una conclusión. Esto mediante las diferentes pistas que nos va tirando el juego, y la libre interpretación de cada persona. Es esta forma críptica, entre comillas, de contar la historia, la que, bien ejecutada, puede causar estas sensaciones tan características, aunque este tipo de narrativa no es exclusiva de esta saga, como veremos a continuación. La saga Amnesia es bastante diversa. Uno de los últimos juegos de Amnesia que salió fue Amnesia The Bunker. Su enfoque en el terror tiene algunas variaciones comparado con otros títulos de la saga Amnesia. Este juego mezcla el suspenso y la tensión mental con el horror físico, pero se enfoca especialmente en la paranoia y la sensación de incertidumbre que crea el entorno. En este juego la narrativa no se desarrolla de manera tan lineal como en otros juegos del género. El jugador debe navegar por un búnker oscuro y claustrofóbico durante la Primera Guerra Mundial, mientras se enfrenta a una amenaza invisible y la constante falta de recursos. El sentimiento de ser observado o perseguido por una entidad que no siempre es visible juega un papel clave en generar esa sensación de terror, ya que el jugador no puede confiar completamente en lo que ve o siente. La tensión provocada proviene de lo desconocido, de la interacción constante con los elementos del entorno, como las fuentes de luz o las máquinas ruidosas, y del miedo a lo que podría estar acechando en cada rincón del búnker. Todo esto crea una atmósfera donde el jugador se siente desorientado, inseguro y constantemente en peligro. Sin embargo, este tipo de terror es más físico si se quiere. No tiene demasiado sentido decir que se trata 100% de un juego de terror psicológico. La gente suele confundir el terror convencional o el thriller con este último, llamando terror psicológico a juegos que realmente son simplemente de terror. La saga de Amnesia tiene un ejemplo muchísimo mejor que refleja esta sensación, y se trata del clásico Amnesia: The Dark Descent. En este juego protagonizamos a Daniel, un hombre que despierta en un oscuro y desmoronado castillo sin recuerdos de su pasado. Como única pista contamos con una extraña nota hecha por el protagonista. Nos embarcamos en un viaje para desvelar los secretos del lugar mientras enfrentamos a aterradoras criaturas y presenciamos cómo el protagonista es arrastrado por su propia mente. A medida que el jugador explora y resuelve acertijos, la salud mental de Daniel se ve afectada por la oscuridad y la situación, llevando al jugador a cuestionar qué es real y qué es producto de su paranoia. El juego hace un uso impresionante de la oscuridad, el sonido y los efectos visuales para generar esta atmósfera de paranoia. En muchos momentos, el jugador no puede confiar ni en sus propios sentidos, y lo que parece seguro o estable puede desmoronarse en un instante. La mecánica de salud mental es fundamental en esta Amnesia. A medida que el protagonista Daniel se enfrenta a terrores psicológicos y sufre por la oscuridad o los monstruos cercanos, su salud mental se deteriora, lo que se refleja visualmente en el juego. Esto no solo afecta a su resistencia, sino que cambia su percepción del mundo, sumergiendo al jugador en un estado de confusión y hasta inclusive miedo.
En lugar de tener enemigos que se enfrentan directamente al jugador en combate, este juego se centra en la idea de lo desconocido, parecido al anterior juego de Amnesia The Bunker. El jugador nunca sabe realmente qué lo acecha, y las revelaciones de la historia se hacen de forma gradual y muchas veces fragmentada y de forma críptica, un tipo de narrativa parecido a lo que presenciamos en la saga de Silent Hill. El juego no solo depende de los sustos como muchos otros juegos de terror, sino que también usa como recurso las piezas de la historia que el jugador va descubriendo. A medida que se avanza por el castillo, vas aprendiendo sobre los oscuros secretos del pasado de Daniel, lo que junto con la ambientación potencia todavía más esta sensación de terror. Visto de esta forma, uno podría decir que no tiene demasiada diferencia con Amnesia The Bunker, pero se diferencian principalmente porque The Bunker, aunque también tiene componentes de terror psicológico, su enfoque está más en la tensión constante y el miedo a lo desconocido, especialmente por la amenaza invisible que acecha al jugador, mientras que en The Dark Descent el terror se basa más en la exploración de la mente del protagonista y en la relación del jugador con la atmósfera claustrofóbica, jugando con la psicología de la confusión y el sufrimiento interno de nuestro personaje principal. What's happening? Oh, feels like my chest is going to burst. Oh. My God, Wilhelm, do something. Para este punto me gustaría presentarles mi ejemplo favorito cuando se habla de este tópico, y creo que una simple escena de la película va a ser suficiente para que se den una idea de por qué me parece tan representativo del género. Hereditary se trata de una película de terror en donde se nos presenta a una familia aparentemente normal, un padre, una madre y dos hijos. Mediante diferentes eventos que pasan en la película, nos damos cuenta que esta familia es más perturbadora de lo que realmente parece a simple vista. Tiene algunas escenas que son muy fuertes, por lo que recomiendo que si la van a ver lo hagan con discreción. Es una película que no tiene miedo de mostrar sangre y que no escatima a la hora de mostrar sucesos paranormales. Más allá de esto último, también es una película que se centra mucho en las relaciones interpersonales de cada uno de los personajes principales, y es gracias a estas interacciones que, poco a poco, nos vamos dando cuenta de que hay algo que está mal, pero que no sabemos exactamente qué es, lo que acrecienta todavía más la sensación de incomodidad y paranoia que uno siente al mirarla. Las escenas más aterradoras de Hereditary no dependen solo de los sustos repentinos, sino de una angustia psicológica generada por diferentes situaciones, en ocasiones paranormales y en ocasiones tragedias que podrían ocurrir perfectamente en la realidad. La película tiene un ritmo bastante lento, donde el horror crece de manera gradual y se combina con el sufrimiento personal de los personajes, lo que te hace sentir más perturbado a nivel personal. Es el desmoronamiento emocional de estos personajes, así como los giros inesperados de la trama, lo que potencian una sensación de horror e inquietud que perdura incluso cuando la película ya terminó. No es raro que, inclusive días después de verla, te encuentres en algún sitio oscuro y te invada una sensación de miedo o escalofrío al recordarla. El terror psicológico no busca solamente que el jugador o espectador se sobresalte con un susto repentino. Su verdadero poder está en lo invisible, en lo que no se muestra del todo, en lo que queda dentro de nuestra cabeza. Es ese tipo de terror que no se apaga cuando apagamos la consola o salimos del cine, porque no depende de un monstruo frente a nosotros, sino de las preguntas que deja sembradas en nuestra mente. Todas estas obras nos recuerdan que lo aterrador no siempre está afuera, esperando en la oscuridad. Muchas veces lo verdaderamente perturbador está adentro, en nuestra mente, en nuestros miedos más íntimos, en nuestras culpas y dudas más profundas. El terror psicológico funciona porque no tiene una sola respuesta, porque obliga al jugador o al espectador a completar los vacíos con su propia imaginación, y ahí está el detalle. La mente humana siempre va a ser más cruel y creativa que cualquier criatura diseñada en un estudio de desarrollo o escrita en un guión. Por eso este tipo de terror es tan efectivo y memorable.
porque juega con lo desconocido, con lo ambiguo, con lo que no podemos controlar ni racionalizar. Lo verdaderamente aterrador no está en lo que vemos, sino en lo que imaginamos, en esas preguntas que evitamos hacernos, en esas emociones que preferimos no considerar. Y en eso consiste la esencia de este género. Nos recuerda que, por más monstruos que inventemos, ninguna criatura será tan perturbadora como lo que nuestra propia mente es capaz de crear cuando nos encontramos en la oscuridad.